Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net y vamos a ver este tema del arrepentimiento, que parece que es una palabra prohibida, ¿verdad? O que precisamente es sintomático que no la podamos usar mucho, porque la ley de la atracción nos está trayendo continuamente personas que no son humildes con sus heridas emocionales y por lo tanto siguen haciendo actos que a veces son pues hasta criminales, etcétera, y es una especie de huida hacia adelante en base a no querer arrepentirse, ¿no? Entonces, fijaros, vamos a mirar un poco los vídeos por encima últimos que tienen que ver con esto y con signos de esta adicción que tenemos a no sentir las heridas que nos hacen cometer luego cosas de las que tendremos que arrepentirnos, que es lo que muchas veces significa eso. Confundimos, nos dice Miller literalmente en algunos de sus intervenciones, que confundimos el perdón a nosotros mismos con arrepentirnos y lo llamamos perdonarnos a nosotros mismos. Es súper confuso, y esto nos lo está mostrando pues signos como el que veíamos en este vídeo aquí en Rumble, que lo subí para que no dé problemas el derechos de autor o lo que fuera en las imágenes. Ahí reaccionábamos a esa entrevista de Gates y fijaros, entonces vamos a mirar muchas cosas variadas para, digamos, sentir cómo todo está relacionado. Y tenemos esta crisis de opioides, que la vamos a leer un poco. Este artículo es breve, en inglés está mucho más detallado, pero con esto están unos datos súper esenciales, muy interesante, de cuál es el contexto que precede, digamos, a lo que vivimos hoy con esta especie de imperio de la locura, donde se nos está metiendo a todos a realizar actos de violencia, proyectar miedo a los demás porque no llevan la mascarilla o porque la llevan mal o porque sí la llevan o porque no sé qué. Proyectar miedo es violencia, y de eso tendremos que hacernos cargo. Cuando lo hacemos se mancha más el alma, y vamos a ver eso junto a algunas ilustraciones. Y también el tema de las almas, ¿no? Aquí tenemos la mitad del alma dibujada, y fijaros que la belleza del arrepentimiento está junto al perdón, pues en que realmente nos permite, al liberar nuestra alma, al ver bien lo que está pasando, al no engañarnos sobre la condición del alma de los demás y nuestra, en vez de engañarnos con cosas en plan, por ejemplo, nueva era, o simplemente anestesiados sin ninguna espiritualidad, digamos, anestesiados con adicciones de todo tipo, aparte de las emocionales, que son las que usamos para no sentir, digamos, que significa no sentir las adicciones. Esto del arrepentimiento y el perdón pues es bonito por eso, ¿no? Porque nos permite estar más en nuestra alma, digamos, ver más como Dios ve, que Dios nos ve como almas, y no puede vernos sin la verdad. O sea, si nosotros estamos manchados, si tenemos muchos bloqueos emocionales y los queremos negar, Él ve todo eso. Dios ve las intenciones de querer negarlo. Entonces, por eso vamos a interpretar, digamos, bien o mejor esa cita de Mateo 23, 26, 28, famosa en la Biblia también, ¿no? En la Biblia cristiana, ¿no? Donde vemos esa diferencia entre, donde tenemos que ver ahí detrás de este texto tan aparentemente violento, tenemos que ver un movimiento de aclararnos y la diferencia entre juzgar y observar algo tal como Dios lo ve, ¿no? Observar desde el alma.
digamos, cuando uno no tiene miedo a sus propios arrepentires, si lo queréis decir así, no tiene miedo de afrontar sus heridas y de ser honesto, reconocer la relación causal entre lo que hacemos y las manchas que creamos en el alma, pues tampoco tiene problemas en ver así a los demás, y no es un juicio. Y aquí vemos este testimonio, que quizás es bastante literal, no lo sabemos, de Jesús hablando y aparentemente insultando, ¿no? Pero son observaciones de hechos. Fariseo ciego. Hoy en día, como vamos a hablar ahora, los fariseos son los que se visten de científicos o de pseudocientíficos, los magnates como Gates, que es paradigmático, pero hay muchos detrás de las farmacéuticas y todo eso. Esos son los que se visten de ciencia y de filantropía, que también veremos esa palabra, una cosa interesante. Se visten de eso para seguir con las adicciones y hacer esa huida hacia adelante, creando cómplices en todos nosotros, que también por no querer sentir nuestros arrepentires nos nublamos la vista y estamos ciegos, como pone aquí, igual que los fariseos, entre comillas fariseos, como Gates, etcétera, ciegos todos a las heridas, y esa falta de humildad no la queremos ver como Dios la ve, que es un error. Y pone aquí, ¿verdad? Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera, ¿no? Aquí parece metafóricamente, ¿no? El vaso y el plato de tu cuerpo y de tus rituales, que vimos que en el caso de Gates, el pobre, se ven muy claramente, ¿no? En sus gestos y en todo, como está bastante poseído, entre comillas, sí, por sus heridas, y ahí en esa autoposesión que nos dejamos entregando la voluntad a las heridas, entran muchos desencarnados, que también hablaremos de ellos, que es un factor muy importante para despertar al pecado. Entonces, hay de vosotros, decía, ¿no?, esta cita, maestros de la ley, hoy podríamos decir maestros de la ciencia, maestros de la inversión económica, y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Y aquí esto lo podríamos interpretar lógicamente, ya que hemos hablado de desencarnados, pensando en cómo, pues ahí pegado al cuerpo espiritual, aprovechándose de las heridas en el alma que hemos dibujado antes, ¿verdad? Aquí pegados a los cuerpos espirituales. Aquí está el físico y el espiritual, que están juntos en vigilia, y ahí pues hay muchos desencarnados satisfaciendo sus adicciones al poder, al control, a tener mucho dinero, etcétera, que les da igual si están hace 2000 años usando la religión, las estructuras religiosas para ello, como si están usando las estructuras científicas o pseudocientíficas de las farmacéuticas. Pueden que sean incluso los mismos desencarnados, ¿no? Están ahí. Aquí vemos, por ejemplo, el alma. Aquí están los dos cuerpos pegados, insistimos, dibujándolos así en croquis malamente, en un gurruño, y estos serían desencarnados viviendo la vida a través de, viviendo sus heridas a través de las heridas de este pobre, por ejemplo, Gates, y el alma la representaríamos así, con agujeros, y estos representarían a su vez en la dimensión súper profunda de las almas estos bloqueos que pintamos así. Aquí hay muchísimos planos de evolución en amor hasta que nos demos cuenta plenamente de ser un alma con nuestra alma gemela, que lo dibujamos siempre así, recordemos. Y entonces estábamos viendo estos sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, llenos de desencarnados, en malas condiciones, ¿no? Que podríamos forzar la cita para que sea una metáfora de eso. Así también vosotros, por fuera, dais la impresión de ser justos, ya no tanto, ¿no?, en muchos casos de magnates y demás. Aunque si empiezan sus carreras, ¿no?, pues como algunos presidentes, cuando empiezan ahí a lucir todo bien y parecen eso, presidentes de naciones, parecen muy justos, pero luego se ve la verdad y de hecho realizan de entrada ya las mismas políticas
porque lo único que les importa, sobre todo a los desencarnados y a él mismo, a los presidentes, lo único que les importa es no sentir arrepentimiento, no sentir la conciencia, el alma, porque está llena de heridas de infancia, a veces programadas en las élites desde que son pequeños, porque violan a los niños de las élites, etcétera, para que los desencarnados puedan seguir haciendo ese juego milenario. Entonces, por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Fijaros, esto es una constatación de un hecho, ¿no? No nada que ver con juzgar a la gente. Pero claro, de esto, cuando venimos, entramos a, como nos ha pasado a muchos quizás, entramos a cosas de la nueva era y venimos sin ser advertidos y nada, y no nos permitimos ser advertidos y entramos ahí en materiales que solo hablan de luz y perdón, o parecen hacerlo solo, o no dan el suficiente énfasis de alguna manera que deberíamos, que es también un factor que es por nuestra parte, poner el énfasis en sanarnos de verdad, y con ese movimiento errado, digamos, de no querer sentir y ser honestos con nuestra verdadera condición álmica, pues hacemos este mismo movimiento, ¿no? Estamos llenos en realidad de hipocresía y de esas heridas que son hechos técnicamente en el alma, ¿no? Esa maldad son esas heridas, ¿no? Y esa intención surgida desde esas heridas son cosas que Dios ve así, observa tal cual, no condena, y nosotros tenemos que verlas. Una cosa es verlas y otra condenarlas. Pero la nueva era, muchos de los materiales y las revelaciones, algunas que hablan por Jesús y no lo son, porque hay muchos espíritus muy locos que se creen Jesús, o que creen que todo el mundo es Jesús y cosas así. Hay mucha influencia, hay mucha combinación ahí, mucha mezcla confusa. Bueno, entonces vamos a volver al tema, por ejemplo, ya de contextualizar pues en el tema farmacéutica mismamente, antes de entrar más en el arrepentimiento, para poner un poco de imágenes de esta crisis. Aquí tenemos este vídeo de este año, uno de los que se ha hecho más viral en un canal de YouTube que se llama Kim Gary, que será el nombre o doble nombre, no lo sé, de la persona que debe vivir en Filadelfia, allí en Estados Unidos. Vamos a poner unas pocas imágenes nada más. Es una imagen en silencio, y estos serían personas que se están metiendo opioides, opiáceos a más no poder. Como vemos aquí, está todo lleno, como vemos, de basura y todo eso. Aquí tirados, como vemos, medio dormidos. Entonces veamos. Esto parece que lleva muchos años, y dice la crisis de opiáceos, esta epidemia, digamos. Esto sí que ha sido una impresionante pandemia, si lo quieres llamar así. Bueno, epidemia a nivel de allí solo, ¿no? Aunque también no sé hasta qué punto habrá llegado a estos medicamentos a otras partes del mundo. Fijaos, se refiere al aumento de drogadictos y de muertes asociadas al uso indebido de analgésicos, opiáceos, opioides como el fentanilo en Estados Unidos. La mayoría, fijaros, y aquí está el dato, es por haberse vuelto dependientes de medicamentos legales, es decir, opioides legales recetados como medicamentos por un médico previamente. Y otros también se habían vuelto así dependientes por ingerir el medicamento adulterado. Pone, ahí no sé muy bien cómo es eso, si es que ellos lo adulteraban o pasaban primero de comprar el medicamento normal a luego comprar el medicamento en el mercado negro adulterado, ¿no? Quizás. Entonces el fenómeno comienza con este Oxycontin, oxicodona, pone que se llama aquí, adictivo potencialmente. Y aquí está detectada la familia, incluso de la compañía farmacéutica, que lo introduce hace 25 años, como vemos, y se comercializa
y se publicita muy agresivamente, pone aquí, como contra el dolor, muy inofensivo, supuestamente inofensivo. Se vende como supuestamente inofensivo. Fijaros qué interesante. Por eso el artículo este va al grano, parece, en muchas cosas, porque dice ya en la década del 20 el problema de la adicción, que llamaron así parece, eucodalismo, adicción a este tipo de sustancias, era conocido, pero fue desplazado del debate público con éxito. Además, a través del cabildeo, o sea, de hacer lobbying, ¿no?, de un grupo de presión, lobby o cabildeo, acciones dirigidas a influir en la administración pública para promover intereses, ¿no?, decisiones favorables a los intereses de ciertas empresas, por ejemplo. A través de eso y el marketing agresivo, está Purdue, como se diga, y otras compañías han estado produciendo opiáceos que anteriormente solo se usaban por pacientes críticos y moribundos, pero ahora se recetan para dolores cotidianos. Como vemos, es una adicción que tenemos a no sentir y no sanar el alma, porque el alma, como vimos con Jesús, con Miller, se sana así, ¿no? Estamos en un proceso enorme, además, de necesidad de sanación en la tierra, porque somos cada vez más personas en malas condiciones álmicas, con muchos borrones de esos que he dibujado antes en el alma, y mucha cantidad. Entonces la ley de atracción nos tiene que mostrar eso, y por eso vivimos, parece, en el Apocalipsis, del cual hablamos hace unos vídeos. Entonces hay un gran aumento de muertes por droga en los EU, y esta es una de las razones por las que la esperanza de vida promedio disminuyó desde el 2015 por primera vez desde la Primera Guerra Mundial. Los opioides tienen un impacto masivo en la química cerebral y pueden conducir rápido a depender de ellos, ¿no? Sobredosis causa muchas muertes, ya que pueden paralizar y afectar el centro respiratorio. Hemos hablado aquí ya, lo pone otra vez, los nombres de medicamentos: oxicodona, hidrocodona y el muy potente fentanilo. Y fijaros qué interesante o qué dramático. En muchos casos las personas se cambiaron a la heroína opioide porque, siendo ilegal, es más barata y cuyo abuso ha aumentado considerablemente en los últimos años. Lógicamente no hay que ser un lumbreras para recordar aquí el tema de Afganistán, ¿no?, que parece que es uno de los productores de opio. Así que las mismas élites influidas por los mismos desencarnados, quizá que desde hace siglos están adictos al poder y al control, pues hemos permitido, y por ley de la atracción se muestran esas élites, pues induciendo por adicción, ya digo, al poder, induciendo cosas en el aparato militar de Estados Unidos, ¿no?, como se suele llamar, industrial militar, para que haga movimientos de determinada manera, ¿no?, de Afganistán, relacionados con los intereses de lo que iba a ser luego esta crisis asesina, ¿no?, directamente para fomentar la muerte y la adicción, como hemos visto, por ejemplo, ahí en las calles de Filadelfia, en una zona que hay concentrada donde van todos a drogarse y a matarse, ¿no? Entonces la mayoría de ellos se habían vuelto dependientes a los opioides legales, como hemos visto antes, recetados previamente. Así que aquí pone cuántos dosis más o menos de analgésicos colocaron en el mercado. No nos interesa el número, es muy, muy grande, claro. Nos pone también los productores más activos, las compañías. Y la epidemia ha crecido mucho, y el 26 de octubre del 17 el presidente Trump declaró la emergencia médica. Sin embargo, apenas proporcionó, dice aquí, fondos adicionales para combatir el problema. Entonces aquí, pues fijaros, aquí estamos presenciando, digamos, estamos viendo lo que sería una epidemia con la cual habría habido denuncias multimillonarias. Ahora, esto lo pone aquí también, aquí abajo, consecuencias. Fijaros, por ejemplo, solo un año 33.000 personas mueren por sobredosis, que es muy fácil morir por sobredosis, al parecer, con estos analgésicos, que es un número enorme en Estados Unidos. Y entonces, fijaros qué bien viene
Entonces, la epidemia que se han inventado y que presentaron en el 2019 en una reunión, Gates y otros, este anuncio que hicieron de un nuevo virus y cosas de esas para el 2020, es una gran huida hacia adelante para hacer cómplices a toda la población de este tipo de cosas. Porque fijaros, en el 2007 fueron sentenciados a multas multimillonarias la compañía que hemos citado antes, esta Purdue, como se diga. Aquí también hay denuncias, acusaciones, demandas colectivas por inundar deliberadamente con esas drogas legales a las comunidades, ¿no? Y entonces fijaros que ha habido realmente pagos intentando que se acabaran los procesos penales, intentaron pagar con indemnizaciones irrisorias comparadas con los beneficios. Y aquí también hay condenas, incluso en el 2019. Fijaros qué fecha, ¿no? Justo meses antes de que encerraran a todo el mundo para precisamente estas personas que no se quieren arrepentir, ¿no? Influidas en masa por desencarnados e influyendo a los medios de comunicación globalmente, etcétera, que están bastante comprados y unidos en esas adicciones también, porque es un nido de trepas, ¿no? En gran medida los medios de comunicación, falta mucha honestidad y esas cosas, ¿no? Igual que en nosotros. Entonces, fijaros que esta farmacéutica fue muy acosada. La familia, por supuesto, sacaba dinero de Estados Unidos para Suiza. Un acuerdo de indemnización, ya fijaros, los números ya son enormes. Fijaros, la empresa admitió su responsabilidad civil en la mayor crisis de salud pública de Estados Unidos hasta la llegada de este timo, de este engaño que estamos viviendo en el 2020-2021. Que es un engaño masivo, como vimos también con el 11S, por ejemplo, que yo no daba crédito como todos nos lo podíamos creer de esa manera, ¿no? Las demoliciones de esos edificios, que esos edificios no se caen como se caen, sino los demueles, los edificios del 11S, ¿no? Son demoliciones muy precisas, muy controladas, y lo que golpeó esos edificios, pues había muchos vídeos ya mostrando cómo estaba trucado todo el tema de las imágenes. Hasta ese punto llega la élite, ¿no? Llena de maldad, como esos sepulcros blanqueados que llamaba Jesús a los fariseos. Y pues la élite también forma parte de los medios de comunicación, o al revés, digamos. Por eso están tan en crisis medios de comunicación oficiales. Entonces, las causas penales continuaron adelante, fijaros, y en caso de que la bancarrota impidiera el pago, este pago de indemnizaciones podría ser asumido por el propio gobierno de Estados Unidos, o sea, la gente misma pagando con sus impuestos pues los desastres. Lógicamente, si ya no queda más nadie que pueda pagar por eso, si no se detienen más compañías farmacéuticas y se les quita todo el poder y el dinero, pues tiene que pagar la gente misma que ha sido manipulada en sus adicciones emocionales para lograr una adicción física que dé dinero, ¿no? Recordemos, las adicciones emocionales es: yo te uso a ti para no sentir mi herida emocional, y creo que es amor, creo que te estoy cuidando bien, creo que eso es justo lo que vemos a nivel personal en las relaciones personales, que son en el fondo egoístas, aunque puedan sentirse incluso que estamos enamorados. A veces el enamoramiento es, la mayoría de veces parece que es por ese intercambio adictivo de energía a través de las heridas emocionales. Pues lo mismo a nivel colectivo, como ya vimos en algunos vídeos, donde por ley de atracción estos magnates y demás se nos presentan para que veamos nuestra falta de arrepentimiento, porque ellos no están para nada arrepentidos, son esos sepulcros blanqueados. Ellos están creando más borrones de esos en el alma, más pecado. Técnicamente hablando, eso es el pecado, y no se arrepienten, pero la ley nos ofrece la oportunidad de verlo y nosotros compungirnos, si lo quieres decir así, apenarnos y sentir la rabia y el miedo
y la pena, que son esas capas que nos ha enseñado Jesús, básicamente diciéndolas muy rápido, del procesamiento emocional, ¿no? Y por ley de atracción, pues no hacemos caso a la ley, a la verdad, ¿no? Las leyes aparecen para sensibilizarnos, y esa acción de la verdad nos permite observar, como en la cita tan aparentemente violenta de Jesús en el Evangelio, observar, no juzgar, pero observar claramente son personas que son así, ¿no? Y así las podemos ver como Dios las ve, Dios ve las almas, que es lo bonito del arrepentimiento, ¿no? Que nos acerca a la relación con Dios en ese sentido. Para ver cómo Dios ve, Dios observa las heridas, observa las intenciones claras de que esas personas no quieren soltar la adicción al poder y por lo tanto no sueltan a los desencarnados que les están ahí anestesiando a su vez y influyendo para seguir por ahí, etcétera. Entonces, fijaros, hemos visto esas calles, la filantropía que tenemos en estos magnates como Soros o Gates, etcétera, que son los más famosos. Quizás es un término este de filantropía, de amor a la humanidad. Qué interesante que fue creado, dice aquí la Wikipedia, si es así, pues fue creado por Juliano, un emperador romano. El apóstata lo llamaban. Desde 361 después de Cristo gobierna, entre comillas, y una de las tareas principales era restaurar el paganismo. En este intento imitó a la Iglesia Católica en todas sus instituciones, también en su doctrina, como en este caso, y así acuñó el término filantropía, o sea, literalmente amor a la humanidad, más o menos, para suplir al cristiano de caridad, que formaba una de las virtudes de la nueva religión. Acababa de ser hecha oficialmente el cristianismo religión oficial, ¿verdad? Nunca había sido parte del paganismo ese concepto de caridad que involucra a Dios, como vemos aquí según dice la Wikipedia. Forma de unas virtudes, como hemos dicho, nunca había sido parte del paganismo como religión en Roma ni en Atenas. Entonces, estos, como vemos, el término parece que surge de una reacción contra algo que podría tener un potencial más sanador, ¿no? Que es vernos como alma, admitir realmente serlo, porque si ponemos a Dios en la ecuación y si lo ponemos de verdad, pues aunque la religión esté muy distorsionada, como empezó siendo el cristianismo desde el principio, casi desde el principio, con el tema de la sangre de Jesús y el sacrificio y todas esas falsedades, sin embargo, pues ahí había un potencial que mucha gente, pese a la religión, pues ha usado, ¿no? Y los guías espirituales y celestiales de la gente también han usado para bien, para guiar a la gente dentro de las religiones de todo tipo, incluyendo la cristiana, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante el origen, que quizás nos indica, vete a saber, que son los mismos desencarnados desde hace 17 siglos o 16, que están ahí influyendo para lo mismo, ¿no? Y que estarán muy contentos con que se siguen metiendo en auras de personas como Gates, etcétera, usando las mismas palabras, filantropía, que hace siglos, y induciendo a la gente a cometer esos actos de violencia, como hemos dicho antes, de meter miedo y hacer que la gente tenga miedo de los demás, que es un acto de violencia, inducir desde los puestos de poder, que hoy en día en vez de estar en torno a la religión, pues están en torno a la nueva religión de la tecnociencia mal entendida, ¿no? O mal usada, digamos, ese instrumento. Bueno, entonces vamos a ver ahora ya el artículo que escribí para darle un poco ya más de cuerpo al asunto. Vamos a ver si la grabación sigue, parece que sigue bien.
de la pantalla. Bien, pues aquí lo he titulado Al arrepentimiento de la conciencia y un contraste básico, un título muy feo que no sé si cambiaré. Y bueno, pues ahí el tema es enfatizar primero que es un tema hermoso por el hecho de la relación con Dios, que lo hemos intentado esbozar aquí en el dibujo, ¿no? El Dios está rodeando todo, digamos. Es, por así decir, la pantalla en blanco, aunque aquí está en negro para que sea más agradable. Tanto brillo, verdad, no hace bien. Pero Dios está intentando aquí, continuamente está transmitiendo verdad acerca del estado de las almas, que es el estado del yo real. Pero nosotros estamos aquí en este plano engañándonos sobre el estado de los demás, ¿no? A veces creyendo, no, yo quiero ver el Cristo en ti, ay, que veo el amor en ti, oh, no sé qué, con una disposición ya que pone los bueyes delante del carro, perdón, al revés, el carro delante de los bueyes, y hace todo eso que hemos hablado a menudo de la maniobra de falsa luz en la nueva era, que es muy, muy preponderante, hasta ahora parece. Incluso en personas que hablan de Dios y de todo esto, y sobre todo a veces en esas personas. En relación a ciertos cursos, por ejemplo el de milagros, ¿no? El curso de milagros parece orientado incluso a veces a hacer ese autoengaño por el hecho de cómo habla del arrepentimiento, que solo aparece una vez. Pero bueno, eso sería, ya depende de nosotros, de cómo nos dejemos guiar. Si tenemos la suerte de ser honestos con nosotros mismos y permitirnos la guía de un guía celestial, o de que esté en el camino del amor divino, como ahora podemos saber en retrospectiva, habiendo conocido a Jesús que está en Australia, pues vemos eso. Entonces es muy hermoso el tema por eso, ¿no? Porque ver cómo Dios ve es acceder cada vez a más honestidad. Para eso hemos visto la cita de Jesús con los fariseos. Está demostrando eso simplemente. El camino de purificación de nuestra propia alma pasa por querer ser honestos con los demás, no engañarnos y decir, vale, este se denomina a sí mismo filántropo, qué bueno es, sin sentir, ¿no? Primero hay que sentir antes de decir, quiero perdonarlo, quiero perdonar a Gates, no, primero hay que sentir realmente la condición del alma del otro, pero normalmente nadie, o casi nadie, estamos realmente plenamente en nuestra alma, no la hemos limpiado, y por lo tanto hay muchas heridas que no queremos sentir y nos autoengañamos con ese perdón ilusorio. Y esas personas están, como vemos, esos filántropos están haciendo ese juego de falsedad, ¿no? Haciéndonos cómplices, por tanto, y justificándonos, y ellos justificándose en ese no querer ser el alma, no querer mirar realmente las heridas. Y de hecho es eso. Si veis la entrevista, la parte que reaccionamos el otro día en ese vídeo que he mostrado, pues se ve un Gates claramente que no quiere hablar de culpa ni de nada. Y también en otra reacción que hicimos hace poco tenemos este tema de la consagración de la fachada en la reacción ante los problemas que se produjo el actor famoso de Hollywood que mató a una compañera en el rodaje, ¿no? Y veíamos cachos muy breves de esa entrevista que terminaba queriendo desresponsabilizarse totalmente. Este actor monta una película en forma de entrevista, entonces da la vuelta a todas las cosas, ¿no? Monta una representación teatral sobre su exculpación. Es brutal. Y hacen lo mismo con los medios de comunicación, los magnates y demás, ¿no? Que como los medios de comunicación muy a menudo no son honestos, también están vendidos, están comprados por esos mismos capitales, pues se juegan a hacer este espectáculo de falsos arrepentimientos y etcétera. Y veíamos como Gates, cuando le comentaban la palabra culpa, pues salía por peteneras, que decimos a veces.
Bueno, pues aquí por eso pongo en el inicio, digo, queda mejor ilustrado eso de que es un asunto hermoso, queda quizá mejor así ilustrado con dibujos, con palabras, el tema de, sobre todo contextualizando con lo que hemos visto todos los vídeos anteriores, ¿no? El tema del arrepentimiento queda así, mejor ilustrado en cuanto que es bonito, por así decir, ¿no? Entonces, es aparentemente muy desagradable, ¿no? No que nadie quiere hablar de qué puede significar realmente esto de arrepentirse, y de hecho tenemos que estar encantados con la idea de ello. Poder sentir el daño que hemos hecho a las otras almas, que normalmente la mayor parte de él solo es sentido después de morir, y nos llevamos una gran sorpresa por ello, al parecer. El mucho o poco daño nos va a doler mucho por la sorpresa también. Hemos hecho daño sin saberlo a los hijos, todo el mundo, todos los padres lo hacen, y no estamos prevenidos de eso, y es muy duro para nuestra mente, ¿no? Que depende de un alma con tanta cantidad de error y de engaño que almacenamos por nuestra cuenta, que es nosotros quien lo hacemos, pero no nos damos cuenta. Entonces estamos encantados con el arrepentimiento, debemos estarlo, entre comillas debemos, claro, porque en general estamos justificando esos borrones que hemos pintado, ¿no? Las cosas desarmónicas que hay en nuestra alma, estamos justificándolas y ni nos damos cuenta de que lo hacemos. E incluso huimos hacia adelante y ponemos a millones y millones de personas a matarse entre sí, entre comillas, con la crisis del 2020-2021, la crisis falsa esta médica. Entonces, esta idea de hay que encantarse, ¿no? En vez de en contraste con justificarse. Entonces, por ejemplo, eso, toda la manera de criar a los hijos, cómo tratamos a las parejas hoy en día, esto de usar y tirar a la gente desde las heridas emocionales, que por ley de atracción unos y otros nos atraemos haciendo esas burradas, ¿no? Muchas faltas de perdón y de arrepentimiento. Entonces todo eso son cosas que obstaculizan la relación con Dios, o sea, obstaculizan que sintamos la verdad de Dios a través de la conciencia, ¿no? Ese sentir la verdad de Dios, ese sentir el órgano de la verdad, que es la conciencia, es lo que estaría mostrando la cita del Evangelio que hemos leído antes. Y obstaculizan el proceso de armonizarnos con la posibilidad de recibir amor divino al pedirlo. O sea, cuanto menos verdad queramos afrontar, más nos desintonizamos del Espíritu Santo. Es el mecanismo que atraemos para que entre el amor de Dios en el alma cuando están las condiciones para ello, cuando hay la sinceridad en el deseo de amor divino suficiente como para atraer un poco más de amor divino, si es que no hemos atraído ya, o sea, si es que lo hemos atraído ya en algún momento, en alguna medida, porque no venimos con amor divino en el alma, solo con amor natural, con el potencial de desplegar el amor natural, como hemos visto muchas veces. Entonces el arrepentimiento nunca exige que el otro me perdone. Y de alguna manera, como vemos en los movimientos de los magnates, de las farmacéuticas, se crean grandes movimientos tecnocientíficos y de los medios de comunicación, de alguna manera para exigir que las masas les perdonen, ¿no? Aunque ni siquiera lo dicen así, por supuesto, pero hacen dinero con el miedo de las masas, para que las masas no se arrepientan, no nos arrepintamos de lo nuestro, y se hacen filántropos, incluso algunos de los magnates que están detrás de farmacéuticas, etcétera, se hacen filántropos un poco así, ¿no? Exigiendo que la gente me perdone antes de yo siquiera reconocer el calibre de todo el pecado, toda la desarmonía que es el modo de gestión, por ejemplo, mismamente, de la empresa, las grandes empresas informáticas, Microsoft y todo eso, son altamente degradantes de la humanidad por todo ese tema que han metido de los virus en la informática,
el mal funcionamiento, apuesta la obsolescencia programada para asociar el sistema operativo con un ordenador y tirar los ordenadores, todo lo que medioambientalmente supone, etcétera, ¿no? Entonces es un desastre, pero sí están huyendo hacia adelante, ¿no? Y permitimos por nuestras heridas que se hagan filántropos y esto tan macabro, tan perverso que hemos visto. Entonces, aquí pongo un ejemplo más de andar por casa. Vamos a ver si va bien la grabación. Solo que no se haya detenido. Imaginaos que le damos un golpe a alguien. Eso sería un ejemplo de pecado muy sencillo, ¿no? Que bueno, todos tenemos cosas de ese estilo que sentir en algún grado, ¿no? En los hermanos son muy famosas las peleas, ¿no? También en los patios de los colegios, de desahogos terribles a veces. Digamos que luego nos grita esa persona a la que hemos atacado. Esa persona, de alguna manera, es como que está justificada en ese grito, ¿no? Porque tiene algo directamente con nosotros. O sea, nosotros, por ley, la ley está funcionando plenamente, ¿no? Con esa persona gritándonos, oye, te tienes que arrepentir de algo. O sea, es decir, tienes que sentir la causa emocional de por qué hemos gritado, perdón, por qué hemos golpeado a alguien. Son frustraciones, ¿no? Poneros un niño que ha pegado. Yo me acuerdo que tuve un arrebato de pegar así una vez en el patio del colegio a un niño, bastante horrible, y es el desahogo de causas emocionales, de frustraciones que no están justificadas, por supuesto, ese desahogo, y son heridas que no tienen nada que ver ni con el niño al que pegamos, sino con nosotros, pero actuamos en base a ellas. O por ejemplo luego cuando abortamos, cuando hay un aborto o instigamos un aborto, es un asesinato, pues lo mismo, heridas que nada tienen que ver con la pobre alma nueva que viene a intentar individualizarse tal como es el plan de Dios, primero pasando por lo físico, que es una ventaja muy grande, bueno, o una potencia muy grande, pues está en el plan, no pasar directamente al mundo espiritual. Bueno, pues eso, que luego hablaremos de los abortos. Pues ahí tenemos las heridas haciendo eso pues por nuestra voluntad ejercida en armonía con el error, nuestra fe puesta en el error, sin quererlo, como niños íbamos y pegamos a alguien, ¿no? Si esa persona nos grita, es que tiene algo directamente con nosotros. La ley funciona por ley, digamos redundantemente. Entonces, ¿pero qué pasaría? Si nosotros tenemos educación espiritual que no se nos educa para sentir el alma ni para estar advertidos de que somos el yo real muy poderoso y todo eso, porque ni a los padres ni a la sociedad les interesa el control desde el amor que provoca el alma, ¿no? Sino interesa el control desde el miedo. El control, entonces, desde el amor no se llamaría control, ¿verdad? Entonces nosotros ponernos en esta situación ficticia, hemos golpeado a alguien, pero justo antes de recibir ese grito de la otra persona nos arrepentimos de lo hecho. O sea, pero realmente, ¿y qué significa eso? Es decir, sentiríamos y llegaremos incluso a llorar antes incluso de que la persona nos gritara. Lloraríamos de pena para liberar esa herida emocional, afligirnos de esa herida para soltar ese bloqueo en el alma. Entonces así nos realmente arrepentiríamos, y seguramente por ley ya nuestra ley de atracción no atraería a la persona que nos grita. Y sobre todo nosotros, una vez que estemos en ese sentido afligidos, ya no sentiremos ninguna incomodidad si esa persona nos grita. No, sentiremos la pena quizás con más profundidad y nos ayudará a sentir más la pena. Ahí, bueno, a lo mejor nos mata, pero no tendremos nada contra esa persona si nos mata.
Porque no nos sentiremos unos mártires recibiendo ese grito, por decirlo de alguna manera, por ejemplo. No sentiremos víctimas. Pero sí aceptaremos que es lógico entonces que la persona se sienta así, se siente mal, lógicamente. Hemos hecho algo que no es armónico con el amor y con la verdad. Y no vamos a esperar de la persona golpeada que nos perdone, por supuesto. No le exigiremos eso, no lo esperaremos de ninguna manera. Si estamos verdaderamente arrepentidos, si es como liberamos al otro y a nosotros. O sea, en esa actitud, sin exigir, automática, sería la demostración, o sea, si nos sale de corazón, desde el alma, anímica, automática del alma, eso demostraría que realmente estamos arrepentidos en el alma. Ese no tener exigencias, no sentir que, pero ¿por qué me gritas, no? Porque esta situación también podría ser un hijo, ¿no? Un hijo que nos grita de repente. Si nosotros sintiéramos las heridas que hemos hecho grabar en ese alma del hijo, pues no nos importaría que nos grite. Sentiríamos que eso refuerza nuestra disposición a sentir el alma herida y a desbloquear. Entonces, en la vida, cuando vemos que alguien se queja de nosotros, muy a menudo lo que dice puede ser verdad. ¿Verdad? Como en el caso de los fariseos que hemos leído antes. Esto Jesús se lo debió decir muchas veces a los sepulcros blanqueados con patas, que eran, como hoy son los magnates, aquellos fariseos. Se lo debió decir muchas veces una verdad cuando le preguntaran, claro. No así porque sí, acusando a la gente. Solamente en ocasiones donde por ley fuera armónico, ¿no? Y era una verdad que se nos presenta para poder sentir el error, ¿no? Porque esa actitud, cuando alguien se queja de nosotros con razón, entre comillas, es una oportunidad para que nosotros sintamos un error. Es decir, algo de verdad personal sobre nosotros. Una verdad tal como nos ve Dios. O sea, porque Dios nos ve como almas con todas las intenciones, como hemos dicho antes. Y Jesús parece que les estaba diciendo ahí, oye, si vosotros tenéis esa intención realmente de hacer el mal, a mí no me engañáis. Y os estoy haciendo realmente un regalo, diciéndolo delante de vosotros, si me lo habéis pedido, como sería el caso. Entonces, el contraste al que me refiero en el título es para que veamos cómo luego, por ejemplo, en las situaciones de pareja, las personas tenemos cada uno nuestras propias heridas, que nada tienen que ver con el otro, ¿no? Con la pareja. Las heridas creadas desde muy pequeños, en el entorno, padres, madres, incluso desde la misma concepción, antes de nacer. El contraste entonces entre que ella tiene sus heridas y puede estar enfadada tu pareja por esas heridas, pero son suyas. Eso contrastado con el caso anterior del enfado o la queja que recibimos de alguien al que hemos golpeado. Entonces ese enfado era aceptable, pero ahora no lo es, en este contraste. Es decir, no es aceptable en este sentido de que no te sirve, ¿no? No te sirve ni a ti ni a ella. No sirve a nadie que ella emita ese enfado hacia ti. Es una proyección que daña más, ¿no? Degrada más las almas de todos. Pero contrastamos también con el caso de que, como hemos anticipado, venga ante ti un hijo o una hija que de alguna manera muestra lo que dirías que es una falta de perdón, pero esa demostración es una oportunidad para nosotros facilitarle ese perdón hacia nosotros, ¿no? Los padres y las madres y el entorno graban heridas emocionales muy profundas en los niños a las que no hay que exigirles que nos perdonen, porque nuestra exigencia de perdonarles, que está en realidad cotidianamente mostrada, la mostramos cotidianamente, esa exigencia de perdón,
poniendo nuestro sepulcro blanqueado de hipocresía, de nosotros no hemos hecho nada y es falso todo. Y entonces se acerca la verdad a veces con estos gritos, ¿no?, de falta de perdón hacia nosotros, que actúan quizá con enfado, pero si es por esas heridas que nosotros hemos producido, entre comillas está bien, porque nos permite ver más verdad emocional nuestra y facilitarles ese perdón a los hijos y facilitarnos a nosotros sentir nuestras propias causas que nada tendrán que ver ya con lo de los hijos, pero que el hecho de tener hijos que son relaciones de arrepentimiento nos ha servido para ver nuestras propias causas, que son las heridas emocionales a su vez absorbidas por nosotros desde nuestro entorno infantil, padres. Así que parece a menudo que eso es la ley actuando para que nos demos cuenta de que no nos hemos arrepentido realmente de lo que hemos hecho en los hijos, o sea, lo que hemos provocado que su alma absorba emocionalmente. Vamos a ver si sigue bien. Así que a veces hay que escuchar gritos y otras veces no. Ahí sigue la grabación. Bien, parece. Hay que, entre comillas, claro, hacer que una persona realmente arrepentida no exige a los demás que le perdonen. Es decir, no se siente molesta, exigente ante, por ejemplo, esos gritos de al que hemos golpeado, en el ejemplo más básico, o los gestos violentos del hijo del ejemplo, ¿no? Fijaos que esto es casi todo lo contrario al terrible mandamiento de respetar a los padres de forma automática, es decir, moralista, si lo quieres llamar así, en vez de que sea de corazón, ¿no? Esto tiene que surgir de corazón, ese respeto, si no estamos haciendo más pecado, porque estamos actuando desde el miedo a sentir nuestras heridas. Cuando actuamos de forma, digamos, moralista, autojustificada en nuestra rectitud de sepulcral, digamos, estamos creando más pecado. Fijaros que ese mandamiento obliga de alguna manera a que la civilización piense que lo hace bien, que lo estamos haciendo bien con los hijos, ¿no?, que criamos bien, cuando en realidad todo el mundo, inmensa mayoría, o si no todos, porque todo el mundo tiene heridas emocionales fuertes, todos usamos a los niños para aliviarlas de alguna manera, esas heridas, para justificarlas, reforzarlas, incluso pasándoselas sufridamente a los niños debido a miles de justificaciones, ¿no? No hay tiempo, la carga, ¿no?, que son los niños, y hay que procrear, ¿no? Esa creencia casi no expresada de para ser una buena madre, un buen padre, para ser un buen hombre, una buena mujer, quiero decir, hay que ser padre o madre, hay que tener niños, servir a la sociedad teniendo niños, esa locura en la que estamos metidos, de que ya vimos también en aquel vídeo, vimos un poquito nada más con el tema de la menstruación, que ni siquiera es necesaria, no es natural en el fondo para el alma, la menstruación, aunque suene muy raro. Igual que tampoco en el caso de los hombres, pero ese como que es el caso de los hombres de que haya tanto descontrol en la salida del flujo también, por ejemplo, que no se pueda controlar más tranquilamente. Pero en el caso, bueno, eso habría que hablarlo más detenidamente, porque se puede malinterpretar. Bueno, insistamos, es diferente al caso de las parejas, donde a menudo las heridas que muestra tu pareja, por ejemplo, en ese ataque de ira que hemos dicho antes, esas son sus cosas, ¿no? Son sus heridas. Nosotros no las hemos puesto ahí, sino que lo han hecho sus padres y su entorno, ¿verdad? Nosotros hemos atraído a esa pareja, la hemos atraído para sentir nuestras propias heridas y esa pareja las suyas. Y por ley, pues es eso. Pero nosotros en realidad tenemos que arrepentirnos, como ponemos en el siguiente párrafo, tengo aquí, ¿verdad? Esa pareja tiene que arrepentirse
por haberme atraído a su vida, ¿no? Y nosotros lo mismo. Tenemos que sentir muchas heridas emocionales que han hecho que por ley atraigamos parejas dispuestas a no sentir sus propias heridas, todo eso. Porque en realidad atraemos las cosas para exponer esas heridas. Y esa exposición está demostrada por los enfados no justificados, ¿no? Esos injustificados enfados. Igualmente tenemos que arrepentirnos por los errores del alma que atraen a esa pareja a nuestra vida para exponer nuestras propias heridas que nada tienen que ver con ella o con él, ¿no? Entonces, en la siguiente parte vamos a tratar, para finalizar un poco, el tema del aborto. Aquí ya veíamos hace poco muchos vídeos sobre la conciencia. Todo el mundo parece que puede sentir, sin tener que pensar mucho, ¿no? Sino sentir en su conciencia que matar a otra persona está mal, ¿no? Sentirlo en nuestra conciencia, en el corazón, en el alma, en el órgano que es la conciencia, quiere decir que aunque haya mucha presión social para la creencia, ¿no? Que puede ser hipócrita, de no, yo sí siento que matar a otra persona está mal y en realidad no lo sentimos y lo estamos haciendo de fachada, ¿no? Como una máscara. Sin embargo, yo creo que es fácil que todo el mundo, a poco que se represente o veamos películas, etcétera, sintamos como en el alma de verdad, sin hipocresía, que matar está mal. Es decir, que es desarmónico, que es una verdad absoluta, el hecho de que degrada nuestra alma y por supuesto la del asesinado, ¿no? Imaginaros, ya digo, matando a alguien o una película, lo que sea, se puede sentir, y ahí estaríamos sintiendo muy fácilmente ese órgano de la verdad, ¿no? En el alma. Ese sería un momento de sentir la conciencia, ese órgano de la verdad de Dios, y es un momento, por tanto, de sentirse alma. Aunque, como vimos, la verdad de Dios y su capacidad de sernos transmitida no se limita a lo que el humano llama cuestiones morales. Entonces, pongamos en palabras esto que ya sabemos. Abrimos nuestro corazón, nos abrimos de corazón a que quizá no tenemos razón con respecto a algo, pues la mayoría de cosas que vemos como cuidadosas, amorosas, amables, buenas, en realidad son desarmónicas respecto a la verdad sobre el amor a los demás, el amor a uno mismo y el amor al entorno. Son cosas que usamos para proteger miedos, la mayoría de cosas que hacemos, ¿no? Todo lo que es el mundo humano, básicamente. Pero, claro, como todos los hacemos, esas cosas parecen buenas, o sea, parecen amorosas, armónicas con el amor y la verdad, incluso tal como los ve Dios, el amor y la verdad. Pero no. Entonces, parece que al abrirnos a la opinión de Dios sobre lo que es bueno, podemos sentir el error y su causa en el alma, ¿no? La opinión de Dios sobre lo que es bueno, hemos dicho antes, insistamos, parece que la podemos sentir muy fácilmente en el caso de matar, ¿no? Entonces nos abrimos a esa opinión. Eso es desarmónico. Vale, eso es un dato. Entonces Dios nos ha transmitido un dato de cómo se siente Dios ante la muerte. Pues lógicamente es desarmónico, es un sentimiento malo. Pero eso es cómo se siente Dios sobre la muerte. Ahora bien, nosotros tenemos errores que causan nuestros comportamientos desarmónicos y el hecho de contactar con una verdad en el alma nos permite muchas veces sentir el error y su causa en el alma. El error de por qué un poquito si justificamos la guerra, por ejemplo, o un poco justificamos el aborto, o mucho, nos abrimos entonces a sentir el error. Pero ¿qué pasa ahí? Haciendo ya una nota aparte, ¿no? Que cuando sentimos eso, muchas veces se lo atribuimos a Dios, a la opinión de Dios. Dios nos ha hecho sentir mal, o sea, nuestra alma, que en ese caso ha tenido una relación indirecta con Dios, porque no es una relación de amor, sino solo de transmisión de la verdad,
tengamos o no amor divino en el alma y queramos o no actuar en base a esa verdad, Dios nos lo transmite amablemente, amorosamente, lo que es bueno o malo para nosotros, o lo que es verdad sobre el universo, todo tipo de cosas. Nos abrimos a esa opinión y sentimos el error, pero claro, el error muchas veces lo atribuimos al alma, y como nadie nos lo cuenta, esto tan sencillo, pues los niños están confusos, no saben que tienen esa comunicación directa, sin obligación por Dios de que nos dé amor, sino comunicación directa de la verdad. Ya digo, sin que Dios nos obligue a recibir su amor, que es algo mucho más empoderador, si usamos esa palabra. Entonces, en el buen caso de que eso nos diéramos cuenta, la conciencia podría ser sentida cada vez más, y en el alma, por tanto, podemos, si actuamos en base a esa verdad, si la absorbemos emocionalmente, poniéndola en marcha, creyéndonosla más allá de la mente, del cuerpo espiritual y del cuerpo físico, ¿no? Creyéndonosla de verdad en el alma, entonces podrá sustituir más errores, cada vez más, la verdad de Dios, ¿no? Una a una, esas verdades pueden sustituir de verdad el error que tenemos sí o sí, que todos tenemos, y que, como vemos en la introducción que hemos hecho, con todos estos casos de huir hacia adelante, la complicidad buscada por gente que no se arrepiente, farmacéuticas, etc. Todo eso va contra este movimiento, ¿no? Contra la absorción de la verdad emocional. Así que eso es lo que se llama la voz de la conciencia, ¿no? Voz entre comillas, es porque es sin palabras, aunque se puede traducir enseguida a veces a palabras, porque esa sensación claramente significa algo para nosotros, ¿no? Esa sensación de desarmonía que Dios transmite de alma a alma, de su alma a nuestra alma, ante el acto del asesinato, pues enseguida la interpretamos lógicamente como, oye, no viene bien para nadie eso de matar, ¿no? Sin que sea un mandamiento ni nada de eso. Eso ya es. Entonces, ese órgano permite saber la opinión de quien nos creó como almas, es decir, la opinión o sentir de Dios acerca de cualquier tema, y siempre respetando el libre albedrío, porque esa opinión emocional y factual nunca viene como una conminación o una obligación de nada, solo da una información. Eso es desarmónico. Entonces somos nosotros quienes usamos plenamente la libertad que tenemos como regalo en el alma, el libre albedrío, para abrirnos o no a dar más pasos en base a esa opinión, que podemos haber oído, pero otra cosa es escucharla, aprender, ¿no? En el sentido de ponerla en práctica, entenderla de verdad. Somos nosotros quienes tenemos que usar el libre albedrío para ejercer todo lo que haya que ejercer alrededor de un tema y realmente absorber esa verdad, ¿no? Entonces la conciencia solo funciona para nosotros si nosotros mismos queremos, o sea, solo si nos abrimos. Primero, ya digo, insistamos, solo a escucharla, pero en el sentido de oírla solo, y luego de verdad tomar nota, es decir, escucharla, ¿no? Que a veces se hace esa diferencia entre esas dos palabras que en inglés las hacen literalmente Miller y Mary, entre listen, escuchar, y solo oír, hear. Entonces, sería muy beneficioso, lógicamente, que para este movimiento tan simple de crecer, ¿no?, espiritualmente de verdad, en una verdadera espiritualidad, que sería beneficioso, pongo aquí en un paréntesis, que haya un entorno planetario que facilite, ¿no?, el conocimiento básico sobre ese poder enorme que tiene el alma y esa unicidad, digamos, esa singularidad de cada cual. Nos vamos un poco a la contra ahora mismo en este apocalipsis, ¿no?, anestesiándonos tecnológicamente con el tema de las inyecciones, que no sabemos lo que hacen, seguramente es otro grado de anestesia más fuerte todavía, y de hacer drogadicta a la gente, parecido a lo que hemos visto con la crisis de los opiáceos, pero ya a un nivel más espiritual, para que no se sienta el dolor, pero ya hacerlo más técnico, en vez de tan vulgar con crisis con
con drogas literalmente parecidas a la heroína, pero legales. En vez de hacerlo así, pues hacer una anestesia de los cuerpos físicos, ¿no? Que quizás hemos visto ya, hemos comentado muchas veces cómo quizás muchas inyecciones tienen algún truco genético para intentar que se anestesie más el cuerpo físico ante las heridas que hay en el alma que pasan a través del cuerpo energético o espiritual hacia nosotros, ¿no? Y que se muestran ahí en lo que se suele llamar chakras bloqueados y cosas así, esos agujeros en el aura también. Entonces, un caso de esto intrigante es el del aborto, porque todo esto lo hemos esta introducción es para hablar de eso, ¿no? Por eso hemos introducido la conciencia, el asesinato. Entonces, preguntarnos qué conllevaría arrepentirse del todo por ese acto desarmónico, ¿no? Del aborto. Y aquí tenemos que tener también en mente lo visto antes en la comparación entre alguien golpeado, golpeamos a alguien, nos grita, y lo que conllevaba ahí verdaderamente arrepentirse, ¿no? Afligirse, dolorarse con el dolor emocional que nos ha causado realizar ese acto desarmónico. ¿Qué conlleva arrepentirse del todo? ¿Por qué preguntamos esto? Porque sabemos que si estamos verdaderamente arrepentidos, como hemos dicho antes, entonces nos sale de corazón una acción, de forma espontánea, digamos, una acción para reparar lo hecho. No tenemos que forzarnos ni mirar la Biblia para ver los mandamientos, ni ninguna cosa así, ¿no? Entonces, a partir de ese nuestro sentir el dolor emocional, el dolor que hemos provocado en otra alma, ese sentir que forma parte de arrepentirnos, gracias a ello, a sentir ese error, podemos absorber la verdad en el alma. Y entonces surgirá de forma natural la que sea, la acción reparadora que sea, la que sea, ¿no? Pero aquí me pregunto, ¿no? ¿Qué será una acción así en el caso de ese asesinato, ¿no? Del aborto? Si es que hay algo que vaya a surgir de forma espontánea, desde el alma, de corazón, sobre ello, no debemos forzarnos a hacer nada, y hay que insistir mucho en esto, pues hay cosas que solo las leyes de Dios y Dios, o sea, las leyes naturales las podemos llamar también, solo ello puede reparar. Como por ejemplo la acción de los predicadores de falsedades. O sea, nosotros aquí estoy diciendo esto porque podríamos de repente sentir mucha culpa y actuar desde esa culpa, pero esa culpa en realidad requiere ser sentida y humildemente para afligirnos, para sentir el miedo y la pena que están más debajo, porque esa culpa y todo eso muchas veces son emociones, bueno, siempre son emociones basadas en error, nos están indicando errores que hay que traspasar, pero si actuamos en la fachada desde la culpa, moralistamente, etcétera, que los otros, no sé qué, ir contra el aborto, pero no habiendo sentido realmente la sanación uno mismo, pues provocamos más problemas. Es un pecado, de hecho, para Dios, desde la perspectiva de Dios, ese actuar moralista, del que hablábamos, por cierto, un poco el otro día en la reacción que hicimos a la horrible entrevista fabricada de Alec, el pobre Alec asesino. Veíamos ahí como al final leíamos un artículo que habla un poco de la conciencia desde una perspectiva moralista, un poco, un filósofo católico, y Nietzsche salió a relucir ahí, ese filósofo tan famoso, que era un niño traumatizado que reaccionó de forma muy brillante para desmontar la actitud moralista, entristecedora de la gente, ¿no? Pero como que Nietzsche en muchas ocasiones pues se pasó de la rosca, digamos, ¿no? Aparentemente, pues no terminó sanando realmente sus heridas, las que le hicieron reaccionar de una forma más, en general, más intelectual, del cuerpo espiritual y el cuerpo físico más que del alma, ¿no? Y seguramente con mucha influencia, tanto para bien como para mal, de espíritus que había en el camino del amor natural y luego de espíritus también negativos, ¿no? Seguramente. No debemos forzarnos entonces. Los predicadores de falsedades sería un caso que ya hemos visto un poco
y que lo comentan muchas veces Miller y Mary, muy paradigmático, porque se ve claramente esto que decimos, que ellos, una vez que mueren, una vez cuentan la falsedad que sea en la tierra, mueren, y ya, ¿qué van a hacer? Ya tienen que arrepentirse en el sentido de sentir la herida emocional que causó hacer eso, pero tienen que contar con todos los guías y las leyes de Dios para reparar esa acción, ¿no? Tienen que ser humildes para saber más verdad acerca de cómo reparar eso. Y ellos no pueden ir ahora alma por alma de las personas que hay creyendo falsedades en las religiones mundiales, no pueden ir diciéndoles contra su libre albedrío que eso es mentira. No les ha preguntado nada. Nadie, si no les preguntan a los guías, pues, de cada persona, pues esos predicadores no pueden hacer nada para subsanar el error. Nada por su parte, más que lo que les toca. Entonces, por ejemplo, una gran falsedad es que Jesús, de alguna manera, ha lavado a la humanidad de los pecados con su sangre, ¿no? Con ese sacrificio. Eso es una blasfemia enorme, como nos dice literalmente Miller, contra Dios, ¿no? Aunque aquí parece que algunos, en plan muy, digamos, intelectual y haciendo sus componendas e historias, pues algunos predicadores iniciales debían pensar quizá que socialmente esa idea de que la sangre de Jesús, ese sacrificio sirviera, la idea de que ese sacrificio servía en plan antropológico, poniéndonos en plan antropológico, ¿no? Servía también para convencer a la gente a que dejara de sacrificar animales en los ritos religiosos, ¿no? Esa cosa que nos cuenta Jesús que tanto le había espantado en el templo de Jerusalén, porque olía literalmente a sangre y había regueros, ríos de sangre de tantos sacrificios animales. Era repulsivo, por lo que nos cuenta, y ahí se hizo vegetariano, cuenta anecdóticamente además, desde ese momento, de la repulsión. Vamos a ver si sigue bien la grabación. Ahí vamos. Bien, esos predicadores, entonces, si se arrepienten bien, sentirán muchas cosas y harán lo que les surja del alma. Pero desde el mundo espiritual no pueden hacer mucho para convencer a la gente en la tierra de que eso que dijeron es una burrada. O sea, lo que Dios quiso, eso de que Dios quiso que el hijo predilecto, entre comillas, muriera de ese modo por los pecados de los demás para expiar, ¿no? Aquí hay muchas blasfemias, ¿no? Eso de un hijo predilecto, eso de que el sacrificio, eso de que Dios quiere eso. No puede haber mayor blasfemia, pues el alma de todos es igual de poderosa. Ese es el mensaje de Jesús, ¿no? Y el alma tiene pues que hacerse responsable por sí misma de sus errores, si es que quiere sentirse alma plenamente y sanar, e incluso recibir amor de Dios y transformarse, ¿no? Entonces no puede responsabilizar a otros para lavar sus pecados, ¿no? Es una blasfemia horrible para Dios, o sea, para la opinión de Dios. El mismo Jesús lo comenta, ya digo, Miller. Entonces son Dios y las leyes, claro, quienes actúan en este caso. Pues la gente podemos creer en lo que nos dé la real gana. O sea, como hemos dicho antes, ¿no? Durante milenios la gente sigue teniendo la libertad de creer cualesquiera burradas que contaran aquellos predicadores. Pero claro, como en la humanidad estamos en general globalmente autoprogramados, autoanestesiados, autoatontados para no saber que las personas siguen en el mundo espiritual viviendo y que nos pueden hablar, aunque hayan muerto, entonces por todo eso es difícil que escuchemos, por ejemplo, una nueva opinión arrepentida de San Pablo, ¿no? Por ejemplo, del que llaman San Pablo, de Pablo, ¿no? De Pablo de Tarso. Esos predicadores, profetas, creadores de religiones de tantos tipos que los pobres, pues a lo mejor están ahí incluso en estado ya de ángel, ¿no? Más allá del plano 8, y tan felices, pero bueno, ya han hecho todo lo que podían por su parte. Eso es muy interesante. Entonces, para finalizar el tema de aborto y extraterrestres, ya vimos un vídeo sobre la influencia de almas abortadas que se creen extraterrestres en personas de la Tierra. Es un testimonio que surge ahí de repente en uno de los talleres de Miller y que me interesa mucho porque en el 2020 yo vi ovnis y todo eso, ¿no? Son luces que desaparecen de repente,
bueno, es una sensación muy curiosa. Movimientos, hubo uno famoso también, que eso no sé si sería, bueno, no voy por ahí. Entonces, de entre las cosas que más nos acercan a Dios, literalmente es esto, ¿no? Lo que acabamos de decir, querer sentir muchísimo, o sea, el deseo, ejercer el deseo de sentir lo que hemos hecho en el alma de los demás, ¿no? Pero es que los abortos también son almas, ¿no? Desde la concepción. Pero imaginaos esas almas, ¿no? Ya vimos un poco en los vídeos sobre la compensación, la belleza del tiempo y todo eso. Pero esas almas nacen directamente en el mundo espiritual, ¿no? Sin pasar por la experiencia física, y la experiencia física solo ha sido un trauma. También en los bebés que nacen y son sacrificados durante milenios en la tierra, ¿no? Eran sacrificados, aún siguen siendo. En muchos casos, aparte de los abortos, parece que hay rituales y todo tipo. Pero fijaros que antes de que viniera Jesús, solo había 6 planos en el mundo espiritual, solo los del amor natural, el descenso que ha habido durante decenas de milenios, que se han creado planos que no hacen falta, pero son solo para purificación del pecado, ¿no? Y ahora mismo nosotros estamos en una condición muy baja, infernal, en el primer plano de condición álmica, en la primera condición álmica, aunque el alma naturalmente es de plano 6. Bueno, pues ¿quién recibiría a esas almas antes de que hubiera más planos que el 6, ¿no? Imaginaros, ¿no? Por un momento, no es una historia de decenas de miles de años de personas muriendo sin haber tenido una vida física, con un trauma, millones de bebés en una humanidad enloquecida por el pecado, asesinados o abortados, ¿no? ¿Quién recibiría esas almas, no? Cuando no había guías celestiales, pues guías de planos elevados, ¿no? Porque por ley de atracción los niños no tienen mucho pecado, solo lo que hayan absorbido, y básicamente el del trauma, seguramente, y nacen, por ejemplo, nos dice Miller muchas veces, en estos tiempos pues nacen a la parte más de arriba del plano 1, que llaman tierra de verano, ¿no? Verán, Summerland, al parecer, ¿no? Y pasarán enseguida a planos más elevados, el segundo, etcétera. Depende de su libre albedrío y de la enseñanza que reciban. Entonces, como depende de las enseñanzas, pues aquí ha dado pie durante decenas de miles de años a que haya muchos mundos espirituales, con vete a saber qué tradiciones en torno al nacimiento en la tierra, o al trauma, a lo que significa ese trauma para los nacidos sin nacer, ¿no? Esos nacen directamente en otro planeta, que debe ser como otro planeta en el mundo espiritual, dentro de la esfera 1, y luego la esfera 2 pues debe estar lleno de sitios que a lo mejor parecen planetas, pero ya con otra materia, y que no se ven desde el plano físico. Pero ellos, como vamos a ver aquí, lógicamente tienen toda... No hay que ser muy listo, ¿verdad?, para imaginar que se creerán extraterrestres muchos de ellos, ¿no? Porque de hecho no han nacido en la Tierra, ahí solo han tenido un trauma, y serán muchas veces como hay que olvidar ese trauma, porque, bueno, hay que olvidarlo de verdad con el alma. Es decir, sintiéndose alma y sanando realmente, sintiendo el trauma, sintiendo la pena. Pero eso, había mucha menos sensibilidad a esa curación desde el alma antes de que viniera Jesús, por ejemplo, porque no había tanta sensibilidad al hecho de ser alma, porque no había habido todavía que hubiera transformado el alma para crear los nuevos planos por arriba, el 7, el 8, etcétera, de unidad con Dios, el 8, y los demás. No había posibilidad de recibir amor divino, con lo que ensalza eso. El amor divino ensalza mucho, lógicamente, el hecho de ser un alma. Y por lo tanto, el órgano de la conciencia, la sensibilidad a ese órgano, se ve realzada. Pero imaginaros decenas de miles de años sin que eso exista en la Tierra. Millones y millones de bebés sacrificados y de abortos, que vete a saber qué creencias tendrán. Y recordemos, cuando están en planos más amorosos,
tienen más poder sobre los inferiores, sobre los que tienen una condición álmica inferior, o sea, sobre nosotros. Entonces aquí pongo, pues claro, gente de planos más amorosos serían quienes recibirían a esas almas traumadas, ¿no? Como hemos dicho, los niños pasan en buenas condiciones al mundo espiritual en comparación con nosotros en general. Pero claro, aún no había personas celestiales, como también hemos dicho. No había plano 8 y superiores al 8. Y esas almas, lógicamente, cuando nacen, es decir, cuando siguen su vida fuera de la Tierra, tras el trauma físico, se pueden creer extraterrestres, que de hecho ya están fuera de la Tierra. Y sus primeras aventuras con ser conscientes de sí mismas son en otros mundos. Entonces es lógico todo esto, ¿no? Parece ser que todo el engaño, que puede haber muy grande y que quizás está anunciado en el Apocalipsis cuando habla de engañar con luces que son traídas desde el cielo, no sé qué, que bajan, que hacen descender al cielo fuegos. Esos fuegos pueden significar quizá ovnis y todo, ¿no? Que son fases que quizá viviremos dentro de los próximos decenios, fases del Apocalipsis, para ir vendiendo el autoengaño de cerrar la herida sin sanarla, como vimos en un vídeo en una serie que pertenece a 3 vídeos que para mí fueron muy importantes, ¿no? El de desmitificando completamente a Dios y el de cerrar la herida sin sanar. Es súper básico lo que vimos ahí, que es lo que es la esencia fundamental a tener en cuenta del Apocalipsis, ¿no? Fuera de centrarse en las catástrofes y todo eso, sino en este tema que estamos viendo del rechazo de Dios y de cerrar la herida sin ser almas de verdad, ¿no? sin sentir el alma hasta el final y sanar la herida hasta el final, que es lo que vimos también un poco en la reacción anterior en Rumble, en el vídeo sobre la película Red y la entrevista horrible del actor. Y luego, si evolucionan en amor, esas almas traumadas pueden evolucionar pero conservando el trauma, conservando partes del trauma. Y esos planos ya tienen poder sobre planos inferiores, poder desde el amor y la verdad. O sea, ellos no van a poder hacer cosas súper malas, entre comillas, pero sí van a poder hacer cosas desarmónicas con el amor y la verdad tal como los ve Dios. Porque esos planos están en evolución y no tienen aún amor divino, ni lo quieren muchas veces, y por lo tanto en los caminos del amor natural pueden actuar, tienen permiso para actuar en desarmonía con el amor divino, por ley, o sea, es natural actuar así y seguir progresando o estancados con ciertas adicciones emocionales en esos planos y actuando o influyendo sobre nosotros. Por ejemplo, pueden visitar planos inferiores. Eso nos lo cuenta la verdad divina, es un dato básico que también lo saben desde hace mucho en los mensajes de Paget está implícito, ¿no? Por lo menos en lo que hemos visto, lo poco que hemos visto. Y así pueden tener cierto poder amoroso sobre los planos inferiores, como he dicho, que hay que insistir mucho en esta idea. Es amoroso en el camino del amor natural, ¿no? No es amoroso para Dios porque va en contra del libre albedrío mucho de ese poder que quizás estamos viendo expresarse en la forma de la inteligencia artificial y lo que va a pasar con ella, ¿no? Sucesivas evoluciones para hacerla más amorosa, pero no amorosa en el sentido de Dios, pero sigue siendo un poder sobre planos inferiores en condición, y recordad, la condición álmica, independientemente del plano donde estemos, es nuestra y la podemos expresar en la tierra, incluso también una condición muy elevada como hizo Jesús. Y estos pues también pueden expresar en estos espíritus que pueden estar en plano 2, pueden visitarnos. Otra cosa es materializar, que ya les es más difícil, tienen que aunar energías o vete a saber qué tecnologías tienen para hacer comunicación interdimensional, ¿no? Poner cosas desde su deseo en el plano físico, que es otro cantar, ¿no? Porque esos planos donde ellos se están expresando ya no son físicos, son condiciones álmicas, sirven para
para que la gente practique. Incluso son visitados, ¿verdad?, desde almas que a lo mejor tienen condición de plano 6, pero visitan el plano 3 para sanar de alguna cosa. Pero ahí ya no tienen cuerpo físico ninguna de ellas, ninguna de esas almas. Sin embargo, para actuar en el plano físico, pues tienen que aprender muchas cosas seguramente, y las estarán haciendo, y seguramente el engaño extraterrestre va por ahí. Muchas canalizaciones que nos están preparando que contienen engaños sobre que son extraterrestres, cuando en realidad serían almas que han nacido aquí sin nacer, seguramente, y que tienen más poder aquí para guiarnos, pero sin el amor de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Es decir, no están en el camino del amor divino, no tienen respeto pleno del libre albedrío, y por ley de atracción, como nosotros no tenemos respeto por nuestra responsabilidad, digamos, por el libre albedrío, por nuestro deseo y responsabilidad, pues por ley de atracción estamos atrayendo en el Apocalipsis pues esas soluciones, ¿no?, de bestiales, aunque amoroso bestiales, si las queréis llamar así. Entonces aquí la condición álmica global, digamos, es bastante infernal en la Tierra, plano 1, por lo tanto todas esas almas, que fijaos puede haber millones y millones, miles de millones, y de muchos tipos, con muchas tradiciones que han sido criadas durante miles de años, pensando que son extraterrestres, etcétera, pues todas esas tienen capacidad de influir aquí telepáticamente, lo dicen ellos mismos, ¿verdad? En las canalizaciones de Tina Spalding, que también se hacían pasar por Jesús, que leían el curso de milagros y le daban un poco una vuelta, algo liberadora, pues también hay canalizaciones de muchos extraterrestres que deben ser de este tipo. Y de hecho pueden estar aquí ahora mismo, al lado de vosotros, porque en el cuerpo espiritual puede visitar fácilmente. Otra cosa es proyectar físico, cosa física, pero ellos tienen plena libertad para visitar y pueden estar intentando deciros cosas sobre este mensaje incluso, y intentar también tocar heridas emocionales para que cuando escuchamos la palabra arrepentimiento nos alejemos, etcétera, ¿no?, para no entender el camino del amor divino y afianzarnos en su guía y en su pseudo amorosidad, que no es amorosidad del todo para Dios, ¿no?, por la falta de sensibilidad al alma y por lo tanto al libre albedrío. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a repasar un poco en base al borrador de palabras clave, ¿no?, que podemos hacer, que tengo aquí delante. Hemos visto el tema de la huir hacia adelante haciendo cómplices a la gente, ¿no? En la vida hacemos eso. Quizá nuestra vida se podría resumir muchas veces, en retrospectiva la sentiremos así, como cada decisión que hacíamos era en realidad una huir hacia adelante, haciendo cómplices a hijos, a parejas, haciéndoles cómplices de nuestras heridas, nuestras adicciones emocionales, es decir, no sentir la herida que tenemos en el alma. Y llegamos incluso a matar a gente, como en los abortos, ¿no?, que yo instigué uno, lamentablemente. Y realizamos actos violentos, proyectamos el miedo, como hemos visto en el caso de las mascarillas, eso sería global. Incitan a eso, a ser cómplices a la gente de esa violencia, de proyectar el miedo entre sí, y por lo tanto se degrada más el alma y desentendemos más lo que significa la enfermedad, y por lo tanto podemos enfermar más todavía, encerrados en las casas, viendo miedo, absorbiendo miedo, proyectando miedo, pues nos enfermamos fácilmente por adicción a no sentir la tristeza. Pues neumonías, como vimos en el vídeo de Andrew, salen fácilmente, y eso es lo que hacen dinero con ello las farmacéuticas. Entonces, opio y todo eso que hemos visto de la crisis en relación a la crisis actual de engaño, todo ese precedente que tenemos de las farmacéuticas en esta y en otras crisis de mala praxis, digamos, haciendo dependiente a la gente, usando nuestras debilidades, que es lo que hace el poder, ¿no?, entristecer para controlar, desempoderar para controlar y dar paliativos, dar métodos de autocontrol para proteger el miedo, ¿no? Entonces hemos visto el gran tema de ver al otro como Dios lo ve, ¿no?, para desmitificar un poco el tema del perdón, que está muy mistificado ahí, hay mucho engaño ahí.
Entonces hemos dibujado las almas manchadas, ¿no? Y no queremos sentir, ver esa mancha en nosotros, nos hace ser ciegos, ese ciego a la viga que tenemos en nuestro propio ojo y acusamos fácilmente a los otros por las pajitas que tienen en el suyo, nos hace ciegos a la verdad del otro también, de esa cita de los fariseos que hemos visto en el Evangelio, ¿no? Que les llamaba ciegos también, ¿no? Ciegos a su propia mancha, nosotros ciegos a nuestra propia mancha, y nos vemos la tele y nos meten ahí filántropos y de todo, gente muy, muy, muy pecadora que se presentan para blanquear, están blanqueando. Se confunde entonces el amar a la gente, el amor a la gente, esa filantropía, con usarla para no sentir las heridas, ¿no? Esos magnates a nivel global y nosotros a nivel pequeño. Usamos a la gente para no sentir nuestro propio arrepentimiento y perdón. Entonces hemos visto la relación de la élite, cómo le da igual a los desencarnados que estén ahí seguramente influyendo en Gates y demás, seguramente sean los mismos que hace siglos, ¿no? Y les da igual si tienen que influir sobre o usando la ciencia y la religión sobre ello, sobre las heridas. Lo que le importa son las heridas de la gente. Por ley de atracción nos vemos atraídos por esas heridas y da igual las formas, ya si la religión es científica o es una religión a secas. Son desencarnados influyendo en gente para que siga sintiendo esa gente, viviendo la herida en vez de procesarla, en vez de traspasarla, sigan viviendo en la herida de que sea, y que permite vivir más la adicción al poder, que se basa sobre una adicción emocional, o la adicción al dinero, el control, se basa en esa adicción a no sentir ciertas tristezas de lo que nos pasó en nuestros primeros traumas en la tierra, en el caso de desencarnados muertos ya, o nuestras primeras heridas en la infancia si somos vivos ahora, ¿no? Da igual, ¿no? Lo que sea la moda, ahora la ciencia y la inteligencia artificial está de moda, pues bien, eso lo usarán esos desencarnados para incitarnos al pecado de no ser alma, ¿no? Por así decirlo, de no sentirnos como almas responsables plenamente de todo, por ley. Entonces, hemos visto también que lógicamente cuando no nos arrepentimos creamos más pecado, y la ley de atracción nos muestra por ley, tras una vida de no arrepentirnos, ¿no? Ahora estamos viendo globalmente muchos que están creando más pecado, ¿no? Esos filántropos, y es gente que no se arrepiente, y por ley de atracción la vemos ahí en la palestra. Y entonces los filántropos proponen soluciones definitivas, ¿no? Que en realidad requiere seguirles pagando un canon para siempre, ¿no? Ellos querrían realmente que las inyecciones que ahora se están vendiendo para los adultos globalmente, pues cada año haya que ponerse ya muchas, incluso ya desde adultos, ya han vendido muchas para los niños, esas inyecciones que se les ponen a los bebés. Es un canon, un impuesto revolucionario, ¿no? De la revolución contra el alma en la que vivimos desde el inicio en esta tierra, ¿no? Que hoy vemos en el Apocalipsis de esta forma tan apocalíptica, valga la redundancia. Entonces, ellos, como es bien sabido, las farmacéuticas quieren hacer crónica la dependencia, ¿no? Cronificar el enfermo, la enfermedad crónica. Y es un poco lo que hacen con las inyecciones y lo que hemos visto en un ejemplo más vasto con la crisis de los opiáceos, crear dependencia en la gente en medicamentos. Pero ese es un ejemplo como muy poco sutil. Ahora ya vemos con muchos casos el tema de la inteligencia artificial y las inyecciones ya es un paso más. Entonces vamos a ver los pasos de la bestia, entre comillas, que veíamos que se puede ver como metáfora en el Apocalipsis. La bestia sale del mar del pecado. Todos estos modos de justificarlo, de cerrar la herida sin sanar de verdad el alma, son ejemplos de esa bestia apocalíptica, ¿no? Entonces, y para terminar, también hemos hecho alusión, la verdad, las leyes, por ley de atracción, nos trae gente que no se arrepiente para que veamos eso, ¿no? Veamos que no nos arrepentimos también, ¿no?
Y así podemos ver a la gente tal como Dios la ve, vemos la intención de verdad, como vimos en la entrevista de Gates, ¿no? Y ya sí, para terminar, hemos hecho referencia también a la falsa luz, ¿no? A la nueva era, como hemos caído en muchos de los materiales que están dados por espíritus que se creen Jesús o que directamente quieren engañar haciéndose pasar por Jesús. Muchos de ellos serían así, no todos, pero ahí hay que los materiales, en realidad, por ejemplo, en la vía del corazón, pues que yo traduje, pues que luego no voy a aparecer como traductor oficialmente en español, pero los derechos los tienen unas personas que conocí y por supuesto les di, porque yo lo tenía en público, todo el material, y por supuesto ellos podían hacer lo que sea y han hecho, pero quisieron contar conmigo, pero yo descubrí la verdad divina, descubrí la enorme influencia de desencarnados que seguían influyendo, como pude comprobar realmente, seguro, siguen influyendo en las personas que están a medio camino entre el curso de milagros y la vía del corazón. No hay medias tintas ahí, o sea, porque ha habido mucho, independientemente de los cursos, hay mucha influencia en torno al curso de milagros, independientemente de si creéis o no por un momento que está dado, que ese no está dado por Jesús, por el mismo alma. Pero si la vida del corazón sí está dada, como Miller dice que sí, dada por su alma, Miller, Jesús, en realidad lo que nos invita a hacer es a ser nosotros mismos desde el principio, ¿no? Para que interpretemos el texto por nosotros mismos, que sintamos ahí, en realidad nos está llevando a sentir la voz de la conciencia y sentir el alma, ¿no? Aunque no es tan claro luego como Miller con el tema de las heridas, el alma, el diseño tan bonito, divino, las almas gemelas, etcétera, y la verdad sobre la reencarnación que tampoco queda clara, pero es que son libros para que conectemos con nuestra alma y con guías que estén en el camino del amor divino, para que podamos realmente sintonizarnos con la posibilidad de recibir amor divino. Y por eso nos invitan mucho a escribir mucho sobre nosotros. Ese libro, por ejemplo, a tener un diario, a que pongamos las cosas con nuestras propias palabras, ese libro de la vida del corazón, y haremos algún audio, algún vídeo sobre eso, leyéndolo en grupo, a ser posible, algunos párrafos iniciales quizá para ver cómo va por ahí la historia. Porque una vez conectados nosotros con nuestra alma, con Dios, con la verdad de Dios a través de la conciencia que estamos viendo mucho, y a la vez eso atrae a guías celestiales o que están en el camino del amor divino, y esos guías van a respetar mucho nuestro libre albedrío en vez de los guías que se nos pegaron por ley a nuestra arrogancia. A muchos que empezamos con el curso de milagros se nos pegan guías que en realidad son del camino del amor natural, que no les interesa el libre albedrío y a veces pueden tener incluso malas intenciones y simplemente lo que quieren es que la gente no sane las heridas, aunque creen que sí, a veces, ¿no? Pero lo que hacen es enchufar energía por nuestras heridas, como a lo mismo que hacemos con el sexo, que es muchas veces para tapar las heridas emocionales sin sanarlas. Hacemos un intercambio en base a las heridas, que es el mal uso de la energía. Y ellos hacen lo mismo, los desencarnados, muchos de los cuales están en torno al curso de milagros, son enormes, yo creo que miles de millones debe haber, sensibilizados con eso e intentando influir en la gente de esta mala manera, ¿no? Que en realidad no crece, la gente así no crece. Y bueno, pues por ley de atracción, arrogancia con arrogancia, etcétera, ¿no? Porque bueno, ya lo comenté en algún vídeo, yo fui abusado sexualmente de pequeño y eso se ve luego, en retrospectiva te puedes dar cuenta cómo en ese momento, cuando no te acuerdas, es porque hay cosas, es porque tú sales del cuerpo y hay desencarnados, personas adictas, muy adictas a vivir esas situaciones de abuso sexual, que pasan a vivir la experiencia a través del cuerpo físico. Y por eso que muchas veces se dice, ¿no? Los violadores dicen, no, pero si a la persona que violaba le gustaba, ¿no? Y cosas así. Y es por eso, es porque salen del cuerpo y unos desencarnados entran ahí. Entonces, por eso lo saco para que veamos lo fácil que es para esos desencarnados en torno a los materiales espirituales de la falsa espiritualidad,
es muy fácil trucar los cuerpos energéticos, etcétera, porque nosotros no estamos sensibilizados con esto. Con esto que tenemos mucha información, pero que ha sido tapada por todo el siglo XX. Se ha desacreditado el espiritualismo, las enormes revelaciones súper bellas y súper detalladas que había sobre la vida después de la muerte, que hemos visto en Robert James Lees, y que a ver si lo vemos más. Y lo de Paget, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, eso ya. Muchas gracias y hasta el siguiente.